eso sí va a significar un impacto psicológico grande. Muchos llegan a llorar, a meditar, otros nada, otros no dicen nada, otros lo toman como algo normal. Pero esa parte a la larga sí produce una repercusión. Además de que uno no duerme, todo lo que ustedes le pongan, significa una repercusión psicológica. Entonces, esa es una parte que uno tiene que saber cuidar. Porque no es chiste, pareciera drama, pero a largo plazo sí llega a producir en algunas personas burnout. Y por eso es que muchas personas llegan a tener un grado elevado de estrés, de ansiedad, y terminan dejando la rotación que están haciendo, ¿no? Entonces, una cosa, ha habido internos que han tenido que tener su internado y acudir con valoraciones psiquiátricas, psicológicas, porque tenían situaciones familiares similares y bueno, significó una situación muy compleja, ¿no? Entonces, es una cosa que todos debemos tomárnosla con la seriedad que se merece, ¿no? Este es el algoritmo de reanimación cardiopulmonar. Personalmente, algo que me sirvió, que yo se lo transmito porque me da que lo hagan. Yo se los obligaba a mis internos a que lo hagan, pero tal vez a ustedes no lo hagan porque no a todos les interesa que ustedes realmente sepan lo que tienen que hacer en el momento del hospital. Este algoritmo, yo lo que hacía era pasárselo en Word a mis internos y ellos tenían que imprimirlo, tamaño bolsillo, y hacerlo flashcard. Y todos los turnos tener que repasarlo. Y les daba algún muñeco y hacía que ellos se hagan cargo. Y yo les tomaba examen. Una cosa que todos, esa es la intención de hacer el simulacro de mañana, ¿no? Manejar un paro y que ustedes sepan realmente qué se hace, cómo se hace, en qué orden se hace y por qué se hace. Para no chocar con eso cuando ustedes vayan al internado, nadie le va a explicar porque no hay tiempo para explicar esto. Se supone que ya deberíamos saberlo, pero yo sé que la realidad es otra. Entonces, este algoritmo lo tienen que saber literalmente de memoria, porque está lo más simplificado posible, lo más sintetizado y absolutamente todo lo que uno tiene que saber para manejar un paro. Entonces, yo lo simplifiqué un poco más, como me facilitaba aprenderlo, y vamos a aprenderlo ahora sí. Ya. Esto, como le dije, esta clase sí o sí la necesitan saber completa para manejar, para hacer un simulacro como el que se intentaba hacer mañana. Lo tiene que saber sí o sí. Si no lo sabe, vamos a perder mucho tiempo y van a aprovechar menos el simulacro. Entonces, lo primero que se hace ante un paro cardiorrespiratorio es el iniciar el RCP. ¿Cómo sabemos qué paciente está en paro cardiorrespiratorio? Como dice su nombre, cardiorrespiratorio, tiene que haber un paro cardíaco y respiratorio. Entonces, lo cardíaco se manifiesta como ausencia de pulso y lo respiratorio como ausencia de respiración. Eso, la literatura dice que uno debería evaluarlo en 10 segundos. El pulso que se toma para evaluar esa ausencia es el pulso carotídeo. Y la respiración, pues lo de ver, escuchar, sentir. No veo que expanda el tórax, no escucho, no siento. Y en cuestión menos de 10 segundos uno debería ya terminar que el paciente está en paro cardiorrespiratorio. Eso suena simple, pero a la hora de que sucede, todos dudamos. Y entre esa situación es preferible que ustedes lo tomen como el paciente que está en paro a que no esté en paro, porque es mejor que ustedes actúen en demasía a que no hagan lo que se deben. Entonces, el paciente, me ha pasado muchas veces, los internos me hablaban, me mandaban mensajes, me decían, el paciente no hay ritmo en el monitor, ¿qué hacemos? ¿Puede venir a verlo? Y hasta que yo vaya, digamos, 3 minutos, digamos, ¿no? 3 minutos ya de paro. Entonces, uno tiene que saber identificar eso, porque es lo mínimo que debería saber. Cuando sucede eso, se tiene que comenzar con el protocolo CAB. Y ese protocolo CAB quiere decir lo que veíamos en ATLS, lo de ABC, en este caso es como CAB, compresión, vía aérea y ventilación. Ya no es como el ATLS que es ABCD, ¿no? Incluso en RCP y ACLS es CAB. Lo primero que se atiende son las compresiones, lo segundo es la vía aérea, tiene que ser simultáneo en realidad, y la ventilación.
Cuando comenzamos a hacer el RCP, que es lo que vamos a ver después cómo es la técnica, luego de eso, además de eso, lo que tengo que hacer es colocar el oxígeno y monitorizar al paciente. Idealmente, si el paciente pues estaba tanto riesgo de hacer paro, debería estar en una sala donde haya un monitor, la sala con más cuidado posible, reanimación, UCI, UTI, demás. O ustedes tener un carro de paro que se pueda movilizar, que tenga su monitor y que ustedes lo conecten al paciente. Y el desfibrilador, que inevitablemente tiene que haber un desfibrilador en su servicio, sí o sí. Y si no lo hubiera, pues tienen que traerlo donde esté, porque es lo único que va a sacar al paciente del paro, en el caso de que la causa del paro sea una arritmia. Y lo siguiente que tenemos que preguntarnos cuando comenzamos a monitorizar al paciente es, ¿este ritmo es para desfibrilar o no es para desfibrilar? Las siguientes posibilidades son: sí es para desfibrilar, no, no, o la otra posibilidad es no sé, no me enseñaron, que es el 99.9% de todos en el momento del RCP, lo que decimos, y lastimosamente esa no es una solución que saque al paciente, esa es una solución que nos lleva a tener problemas legales, y no es chiste, no es observación, no es un meme, es literalmente lo que pasa. Entonces todos tenemos la obligación, no solo el miedo, ansiedad, lo que ustedes quieran. Este tema de acá tenemos la obligación de saberlo. No es como que ustedes no sepan interpretar una radiografía y lo mandan al paciente a que lo vea otro y que otro le la... No, en este caso ustedes no lo saben y literalmente el paciente se va a ir. Entonces, lastimosamente en esto no hay puntos medios. O se va el paciente o sale. No hay de otra. Entonces, eh, este tema es un tema que sí o sí se tiene que aprender. Lo mínimo que tienen que saber es si es para desfibrilar o no. ¿Qué ritmos son para desfibrilar? Los ritmos desfibrilables son fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. Son los dos ritmos. Y de toda esta clase yo lo que mínimo que les pidiera es que se aprendan eso. Los ritmos para desfibrilar son, como dice su nombre, desfibrilar. El ritmo que se desfibrila es la fibrilación. La fibrilación solo se soluciona con desfibrilación. Entonces, en este caso, la ventricular. Solo la ventricular es la que se desfibrila, es un ritmo de paro. Ustedes ven estos complejos que no se distinguen en sí, no hay complejos QRS, todos son anchos, deformes, no se distingue nada, es un ritmo de paro. Esto no lo va a identificar si no le ponen el monitor al paciente, así que mientras hacen todo esto, ya el paciente debería estar monitorizado y en el monitor deberían ver ustedes cómo está, qué tipo de ritmo tiene. Y el otro ritmo es taquicardia ventricular sin pulso. Esto quiere decir complejo ancho, grande, puros QRS prácticamente juntos, que pueden ser iguales entre ellos o pueden ser diferentes entre ellos. Y el detalle de que no tiene pulso. Esos son los dos ritmos que no son difíciles de diferenciar, no son difíciles de reconocer. En este caso no se necesita saber electrocardiograma al 100% como un experto, simplemente se necesita reconocer los ritmos elementales y son los ritmos desfibrilables y los no desfibrilables. En el caso que sí sea desfibrilable el ritmo, lo que tienen que hacer en ese momento es comenzar el RCP. Perdón, lo primero que tienen que hacer, así como dice acá, sí, si es para desfibrilar, shock, es decir, desfibrilar al paciente. Vamos a ver después cómo se desfibrila, pero se tiene que desfibrilar. Por eso es la razón de que mañana en el simulacro ustedes realmente tengan un carro de paro y sepan cómo se desfibrila. En ese momento que se desfibrile al paciente, se le pasa el electroshock y posteriormente se tienen que comenzar a hacer 2 minutos de RCP. 2 minutos de RCP con la técnica adecuada, con la técnica correcta. Y posteriormente, de 2 minutos, nuevamente se cuestiona la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es para desfibrilar? Y otra vez, sí, si es uno de estos dos ritmos. Si es para desfibrilar, otra vez desfibrilamos. Si no es para desfibrilar, pasamos a este lado del algoritmo que es o es. Por eso es importante esa determinante de ¿es o no es? Si es para desfibrilar, entonces lo desfibrilamos nuevamente y comenzamos otro ciclo de 2 minutos de RCP. Todos los ciclos de RCP son 2 minutos clavados, a no ser que el reanimador ya no dé más.
Y créanme que cuando uno hace una buena compresión, 2 minutos es suficiente para que uno se canse completamente, porque es una sesión de CrossFit, es así, vos salís sudando. Realmente, si realmente haces una buena maniobra de compresión. Aquí comienza el detalle, un detalle principal, fíjense, ya después de la segunda desfibrilación, te indica el algoritmo que le pases adrenalina y de ese momento comences a pasar la adrenalina cada 3 a 5 minutos. Y el manejo de la vía aérea. En realidad acá esta parte del algoritmo no se respeta porque el manejo de la vía aérea no lo hacemos nosotros después de desfibrilar 2 veces. Lo hacemos aquí, en la A. Dice compresión, vía aérea, ventilación. Al paciente lo intubamos ni bien hace paro. Si es que lo saben intubar, si es que tienen tubo, tienen laringoscopio, si es que tienen todas las condiciones para intubar, el paciente tiene que ser intubado porque tiene que ser oxigenado con una FiO2 del 100%. Puede ser, a no ser que ustedes no sepan intubar o no haya nadie que sepa intubar o nadie lo va a hacer, nadie tiene lo necesario, entonces le dan lo que tienen ahí, allá sea una cánula nasal, lo que tienen para darle el máximo oxígeno posible. Pero obviamente disminuye la posibilidad de que el paciente salga del paro, ¿no? Entonces, o que salga secuela. Entonces, después de esos 2 minutos de RCP, adrenalina cada 3 a 5 minutos y manejo de la vía aérea. Y a los 2 minutos otra vez se pregunta lo mismo, ¿es para desfibrilar? Desfibrilan si es para desfibrilar y otra vez 2 minutos de RCP. Y cuando ya sucede la tercera desfibrilación, como es acá, 2 minutos de SP, pero además aumentamos una droga que es la amiodarona o es la lidocaína, que ambos son antiarrítmicos. Como esta parte del algoritmo es en el contexto que el paciente está en paro porque hizo una arritmia, es lógico que el medicamento que se tenga que pasar sea un antiarrítmico. ¿Cómo yo memorizaba esto de interno? Yo memorizaba esto porque fíjense que el algoritmo contempla solamente 3 ciclos de desfibrilación. En realidad puedes pasarte desfibrilando pues, muchas más veces, pero solamente son 3 las que delimitan algo. Dice, después de la primera desfibrilación, solo RCP. Después de la segunda, adrenalina. Y después de la tercera, amiodarona lidocaína. Nada más era lo que memorizaba porque ya sabía que todo era lo mismo. Después, 2 minutos RCP, 2 minutos RCP, 2 minutos RCP, desfibrilación cada toma, cada 2 minutos igual. Evaluar el ritmo, si es desfibrilable, se desfibrilaba y así sucesivamente. En el caso de que no sea para desfibrilar en ningún momento, entonces pasamos a este otro lado del algoritmo. Antes de eso, vamos a ver en el monitor cómo se ve el ritmo de desfibrilación. Este es el ritmo de taquicardia ventricular sin pulso. Esto va a ser como lo van a ver ustedes en vivo y directo. Complejos anchos, grandes, que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Y esto, sumado a que el paciente no tenga pulso, es una indicación de que el paciente está en paro y tiene que ser desfibrilado. El otro es este ritmo que es conocido por todos, que es la fibrilación ventricular. Es irregular, es diferente, son diferentes todas las ondas, no hay ningún tipo de orden, no se distingue ningún tipo de QRS, entonces es indicación de desfibrilar en ese momento. Ahora vamos con la otra parte del algoritmo. ¿Qué pasa si nosotros ya hicimos RCP, oxígeno, monitor, nos hicimos la pregunta si es para desfibrilar o no es para desfibrilar? No sé, no me enseñaron y me fui lamentablemente a tener problemas. O en el caso de que sí sé, sí me lo enseñaron, sí lo estudié, o nadie me lo enseñó, pero yo sabía que iba a tener problemas si no lo sabía. Entonces tengo que saberlo sí o sí mínimo. ¿Cuáles son los ritmos no desfibrilares? Los ritmos que no se tienen que desfibrilar. Son 2. Actividad eléctrica sin pulso y asistolia. Actividad eléctrica sin pulso quiere decir que puede tener el paciente cualquier ritmo, puede verse así como si fuera normal incluso, y que no tenga pulso ya compone ese diagnóstico, actividad eléctrica sin pulso. Y el otro es la asistolia. Asistolia quiere decir que está plana la línea, no tiene nada, es típicamente el ritmo que vemos en Grey's Anatomy, en las novelas y todo, y que ustedes ven que suena pip ahí y cargan y la desfibrilan, ¿no ven? Eso que vieron y quizás aprendieron en alguna serie, se van a acordar eso como mnemotecnia, acuérdense que eso no se
nunca se hace, no se desfibrila. Lo que se hace es inmediatamente, como dice acá, a epinefrina inmediatamente, así como dice, as soon as possible, o sea, lo antes posible. Ese momento, adrenalina stat, inmediatamente. Ese término de stat lo van a conocer en el hospital. Nosotros escribimos en las indicaciones stat cuando queremos ya, en ese momento, sin darle vueltas, ese momento tienen que pasarle algo. Entonces, adrenalina. Sí, le pasan adrenalina y luego ¿qué pasa? Otra vez, 2 minutos RCP. Aquí es igual acceso intravenoso o intraóseo si no tuviera intravenoso. En realidad, los pacientes, como están internados, ya deberían tener su acceso intravenoso. El problema es que a veces los pacientes hacen RCP, perdón, hacen paro. Si no tiene vía, ese rato en medio paro hay que canalizarlo. Y si el paciente fuera obeso o de difícil canalización, hay veces hay que ponerle vía central y ya la van a conocer internado en ese momento en medio paro. Y eso es más complicado. Pero sí o sí debería tener una vía segura y fija. Y en ese momento, cada 3 a 5 minutos se hace adrenalina. Esta intubación la hacemos al principio. Y este algoritmo es mucho más fácil porque lo máximo que haces es cada 2 minutos otra vez preguntarte para desfibrilar o no. Si no, RCP. Si fuera para desfibrilar, entonces pasamos al otro lado del algoritmo y sí manejamos de esa forma. Adrenalina, amiodarona o lidocaína. Y si no, pues seguimos y seguimos reanimando cada 2 minutos viendo qué tipo de ritmo tiene. Si el paciente en algún momento del paro llega a tener nuevamente pulso o llega a respirar nuevamente, entonces ya el paciente salió del paro y hay que pasar al algoritmo de manejo del paro cardiorrespiratorio, que es otro. Todo este ladito de acá tiene muchísima información que hay que saber, que la vamos a repasar acá. Antes de eso, los ritmos no desfibrilables, como les dije, asistolia. Asistolia que se reconoce en realidad porque no hay ritmo, todo es plano en realidad la mayoría de las veces es. Y la actividad eléctrica sin pulso, que puede verse así, pareciera normal. Bueno, no, esta. Pero yo le palpo y no hay pulso, es actividad eléctrica sin pulso, e igual es un ritmo de paro que no se desfibrila. Este es otro algoritmo que salió este año, que es cuándo dejar de reanimar. Más allá de este algoritmo, ustedes se van a dar cuenta que en el hospital lo que hacen o el punto de corte que hacen la mayor parte de las veces son 20 minutos. Porque normalmente, bueno, la teoría dice que en 40 minutos, todo paciente que salga, que dure 40 minutos reanimándose, no, probablemente no vaya a salir. Y si sale, va a salir muy secuelado. Entonces, no hay un punto exacto así en el que te diga, desde este momento deje de reanimar. Sino depende mucho de muchos criterios. Si es un paciente que, por ejemplo, tiene rigor mortis, qué sé yo, ya pupilas midriáticas, tiene muchos signos de secuela, pues es un paciente que probablemente ya si se sigue reanimando incluso o no va a salir o va a salir sin ningún tipo de actividad cerebral. Entonces esos pacientes, por ejemplo, ya es más a criterio de quien está manejando el paro cardiorrespiratorio. Pero lo que dice la teoría es, si vos no presenciaste el paro, no hubo retorno de circulación espontánea, es decir, antes de que te lo traigan al paciente, hizo paro el paciente y no lograron sacar el paro o no administraron ningún tipo de descarga eléctrica, entonces este paciente hay que considerar dejar de hacerle RCP, porque no sabes cuánto tiempo ya viene así y probablemente el paciente pues ya haya estado en paro hace mucho tiempo. Pero si no tiene ninguno de los criterios hay que continuar y considerar transportarlo o llevarlo al mejor lugar. Acerca de las compresiones, ahora vamos a desglosar esto. Aquí lo vimos en forma de esquema. Y esto es lo que tienen que saber ustedes de memoria. Si no se lo aprenden de memoria, yo digo lo que aprendí del doctor, que ustedes no lo conocieron porque falleció, creo que en terapia, en temporada de pandemia, que es el doctor Cabrera, era el que nos daba pediatría, nosotros, el doctor Champion, decíamos porque él le decía Champion a todo el mundo. Y algo que rescato de él que se me quedó desde que lo conocí por siempre, es el hecho de que lo que él decía, un médico muchas veces no necesita saberlo, las cosas de memoria. Lo que necesita es tenerlo cerca. No tiene ningún tipo, incluso le hace mejor al paciente que vos en el momento que hagas algo con él. La cosa es hacerlo. No va a diferir el hecho de que si vos
eso que estás haciendo te lo sabías, lo sacaste de la cabeza en ese momento, o lo sacaste del bolsillo, a lo que me voy. Hay muchas cosas que no la van a manejar por más que la repasen, recién la van a aprender cuando lo manejen. Entonces, esta es una de las cosas que uno debería tener en el bolsillo, porque es tanta información que si ustedes no la saben, deberían verla para saber qué hacer, porque no hay forma de aprenderla en ese momento. Entonces, estas son las características que tienen que sí o sí, si no se las saben de memoria, pues tenerla en el bolsillo. Y dice acá, comprima, ¿cómo se hacen las compresiones? Las compresiones sí o sí tienen que ser por lo menos 5 centímetros de profundidad. Tienen que ser entre 100 a 120 compresiones por minuto. Quiere decir que si son 60 segundos, pues yo debería hacer 1 a 2, prácticamente 1,5 a 2 compresiones por segundo. Ni más ni menos. Si ustedes hacen menos de 100, le hacen más daño al paciente. Y si hacen más de 120, le hacen más daño al paciente también. Entonces tienen que mantenerse en eso. Esa es una dificultad que todos tenemos, cómo llevar ese ritmo y permitir sobre todo una expansión torácica completa. Mientras más compresión ustedes le hagan, si se pasan los 120, le van a provocar que el paciente expanda menos su tórax, porque la compresión pues va a impedir que se expanda por completo, entonces le van a hacer más daño. Y si ustedes se acuerdan de fisiología, el momento en el que se perfunde el miocardio es en la diástole. Por ende, si ustedes no dejan que se dilate ese ventrículo, no va a perfundir nunca, entonces las compresiones no pueden ser tampoco muy rápidas. Todos pensamos que mientras más rápido es mejor, pero en realidad creo yo que lo mejor, si se van a pasar en algo, es que sean profundidad. Cada compresión tiene que ser buena, no tiene que ser superficial, porque no le sirve al paciente. Evitar una ventilación excesiva. Eso es una cosa que ustedes tienen que, sin duda alguna, memorizarla, porque una de las cosas que van a hacer ustedes más de interno, en medicina interna sobre todo, es ambucear. Y uno al principio se siente un capo ambuceando, pero ya después de 3 meses se siente pues mal, digamos, de que siempre tengas que ambucear porque te quedas literalmente 15 minutos, 20 minutos ambuceando. Y si pues, ambuceas toda la noche el paciente turnándote con tus compañeros, van a ver que los dedos van a quedar ahí todos ya tiesos de tanto ambucear. Entonces uno quisiera hacer algo más, pero esa ambuceada tiene su ciencia. Ustedes al ambucear al paciente no solamente mantienen con vida al paciente, sino que puede que le hagan más daño o le ayuden. Para hacer una buena buceada, la buceada, ahí está la bolsa autoinflable, tiene que ser de 2/3 de lo que es la capacidad de la MU. Si ustedes la bucean todo, comprimen toda la bolsa autoinflable, le van a hacer hiperoxemia al paciente, le van a meter literalmente todos los 750 ml que tiene esa bolsa, y le van a, probablemente el paciente si no tenía neumotórax, le van a hacer un neumotórax, o a esa hiperoxia va a ser radicales libres y el paciente va a salir más secuelado que antes. Entonces, jamás se comprime por completo el ambu. Son 2/3, ni menos ni más, ¿no? Y dice acá, cambia de compresor cada 2 minutos o antes si está cansado. Idealmente todos deberíamos aguantar por lo menos 2 minutos. Y tampoco hacerse el más fuerte en decir, no, yo voy a comprimir todo el ciclo, porque inevitablemente tu compresión va a disminuir en calidad mientras más tiempo la sigas haciendo. Si no hay un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, dice, considere relación de compresión, ventilación, debe ser 30-2, eso es lo que todos conocemos. ¿Por qué dice si no hay un dispositivo? Porque si no lo intubaste a tu paciente, seguía entonces nomás como 30-2. Dice. Si lo intubaste al paciente, entonces sí cambia, cada 6 segundos tienes que hacer una ventilación. Esto es lo mismo, y esto es lo que hace uno cuando comprime. El poder de salvar una vida está verdaderamente en tus manos. Practicar resucitación cardiopulmonar cumple 2 cosas esenciales. Y el oxígeno. Presiones. Usted está creando un bombeo artificial y está haciendo el trabajo del corazón manualmente. Con cada compresión efectiva, usted está incrementando la presión en el sistema, la cual facilitará la circulación de sangre. El objetivo de hacer una buena compresión no es el corazón, no es nada de eso, es el cerebro. En sí todo, pero sobre todo el cerebro, porque una de las cosas que más secuelas van a tener los pacientes después del paro es el daño cerebral con el que van a salir, o con el que no van a salir,
dependiendo de cómo estuvieron sus compresiones, cuánto tiempo terminaron, se dilataron, se tardaron en sacar al paciente. Y cada compresión que hagan, ustedes tienen que imaginarse que esa sangre que están bombeando gracias a su compresión es sangre que está perfundiendo el cerebro. Entonces, cuando ustedes no hagan una buena compresión, cuando ustedes estén post turno, qué sé yo, se relajen, o no tengan ya ganas de hacer nada, acuérdense que lo que están haciendo es darle más secuela al paciente. Entonces, esa es la importancia. Y para llegar a ese ritmo ideal, que tiene que ser 100 a 120 compresiones por minuto, existe esta playlist que pareciera chiste, pero no. Ustedes hacen la compresión, pueden darle play a la música y existen todas estas canciones que tienen más o menos un ritmo de batería que más o menos si uno se iguala la batería haciendo las compresiones es el mismo que les van a llegar a 100 a 120 compresiones por minuto. Y si no pueden hacer eso, descárguense esta aplicación que es el metrónomo y literalmente le ponen ahí a cuánto más o menos quieren que salga este ritmo, le ponen al oído del que va a hacer la compresión y que haga las compresiones tal cual como suena el ritmo. Créanme que le van a dar mucho bien al paciente porque todos tratamos, siempre pensamos que tenemos que hacerlo rápido para que sea efectivo, pero tiene que ser tal cual como dice ahí, cumpliendo las 100 a 120 por minuto. Acerca de la desfibrilación, ¿cómo se desfibrila? Este es el típico desfibrilador que van a tener, espero que tengan en su sala, al lado de su carro de paro, y este desfibrilador puede ser bifásico o monofásico. ¿A qué se refiere esto? Esto viene de fábrica. Quiere decir que si al emitir la descarga emite dos cargas eléctricas que se juntan o una sola, eso ustedes no lo van a determinar, no se modifica, eso ya viene de fábrica. Y uno debería conocer el desfibrilador que tiene en su sala para poder manejarlo. Porque dependiendo de esa modalidad, si es bifásico, uno tendría que comenzar la desfibrilación con 100 a 120 a 200 joules. ¿Cómo se calcula eso? Aquí está la perilla, aquí. Aquí está la perilla donde uno, como en sentido reloj, uno va, en el sentido antihorario, va manejando, va movilizando los joules que quiere. Si uno tiene un monofásico, le da 360 joules, pero la mayor parte de las veces nadie va a saber qué tipo de desfibrilador tiene. Entonces, lo que dice la teoría es que cuando ustedes no conocen su desfibrilador, no saben qué tipo de desfibrilador tienen, entonces lo que tienen que hacer es darle con todo, darle todos los joules que tenga el desfibrilador. Así, bueno, ninguno va a pasar de 360 joules y le tienen que cargar eso y desfibrilar al paciente automáticamente. Cuando uno desfibrila sucede... Nadie debe estar tocando a la persona. El DEA enviará una corriente eléctrica a través del corazón, la cual regresará a DEA completando un circuito. El propósito de este electroshock es detener el corazón completamente de este ritmo descoordinado por un periodo de tiempo muy corto y darle tiempo para que se reajuste. Nota cómo el electroshock detuvo toda actividad eléctrica en el corazón de Steve por un breve momento. Segundos después de este electroshock, nuestro propio nódulo SA, nódulo sinoauricular, o el marcapasos de nuestro corazón, tratará de ganar control del corazón y le dirá al resto del corazón cuándo apretar. Puede tomar hasta 2 minutos para que el corazón se reorganice a sí mismo después de un electroshock, antes de que pueda funcionar otra vez y bombee sangre al cerebro efectivamente. Esta es la razón por la cual serás instruido a comenzar ESP inmediatamente después del electroshock. Tu trabajo es administrar compresiones fuerte y rápidamente en el centro del pecho para bombear. Entonces, la desfibrilación solamente va a resetear el corazón para que él y reinicie otro nuevo estímulo. Pero a que eso suceda, va a tardar como 2 minutos en que eso suceda. Entonces, ni bien se desfibrila, se tiene que seguir comprimiendo. Está mal eso de desfibrilar al paciente y quedarse mirando el monitor en qué momento va a salir sinusal. Tiene que hacer compresiones y el único momento en el que uno deja de hacer compresiones es cuando ya hay pulso y ya hay ritmo sinusal. Sobre todo haya pulso, porque a veces el paciente va a salir con pulso, pero va a salir a otra arritmia. Entonces, acerca de la vía aérea. Acerca de la vía aérea, se refiere a qué maniobras vamos a ocupar nosotros para poder permeabilizarla. Entonces, existen maniobras como tracción del mentón, subluxación mandibular, que ya las vieron en la TLS y que
Literalmente sí permeabilizan la vía aérea. Solamente uno tiene que tomar en cuenta cuál utilizar, porque cuando el paciente tiene antecedente o sospecha de riesgo de trauma raquimedular, uno tiene que evitar hacer esa hiperextensión de la región cervical. Esto va a componer mucho lo que ustedes tienen que hacer, porque cuando uno ambusea a un paciente, igual tiene que permeabilizar bien la vía aérea para que realmente sature bien. Uno puede permeabilizar esto y si el paciente está lleno de secreciones, puede colocarle una cánula, ya sea una cánula nasal o una cánula orofaringea, nasofaringea o orofaringea, dependiendo de lo que ustedes tengan y sepan realmente colocar. Y una vez se ambusea, se coloca las manos con la técnica C y E. La C, que son este pulgar y este índice que están cerrando la mascarilla, y la E, que van debajo del mentón. Y con eso se sella a presión la mascarilla para que realmente ventile el paciente con todo lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer en el caso de que podamos hacerlo, realmente sepamos, seamos el personal idóneo para hacerlo, es intubarlo. Entonces, para intubar, lo que vamos a hacer es ingresar por la parte derecha de la boca hasta el paladar blando. Y ahí desplazo la lengua hacia la parte izquierda. Ya la desplacé y me deja la vía aérea mucho más abierta. Ahí ingreso a la vallécula, la tengo y hago tracción delantera. Ahí, esa que se ve es la vía aérea. Esa línea, ese orificio vertical que se ve al fondo. Acércate un poquito. Entonces ahí lo vieron, ahí se ven las cuerdas bucales y por ahí se introduce el tubo orotraqueal. Esto es uno de los procedimientos, yo creo que todos como internos, incluyéndome en su momento, todos, sin excepción, yo creo que todos soñamos con que lleguemos al internado y que nos dejen intubar. Pero eso no está imposible que suceda, sí le pueden dar, pero para eso hay que saber la teoría mínimamente. Ningún paciente se merece tener a alguien que quiere aprender en su cuerpo y que su vida dependa de sus ganas de aprender, ¿me entienden? Ninguno quisiéramos tampoco poner en nuestras manos a un familiar, en manos de alguien que va a depender su vida de su aprendizaje. Pero tampoco es que ustedes nunca van a aprender, entonces entre eso y eso, lo que ustedes tienen que asegurarse es leer la técnica lo máximo posible y tenerla clara para el momento en el que tengan la oportunidad. Quizás no sea un paciente que esté decidiendo su vida en ese momento, pero sí en un paciente que haya fallecido y que inevitablemente quizás tengan la oportunidad ustedes de al menos ver el laringoscopio y cómo funciona. Pero para eso tienen que saber la técnica, tienen que leer. Yo les recomiendo que de todos los procedimientos hagan una flashcard y con eso repasar los pasos siempre. Así cuando alguien les pregunte si saben hacer algo, ustedes por lo menos le digan que saben hacer la teoría, que nunca lo han hecho, pero que saben cómo se hace. Entonces es diferente y uno le puede dar el procedimiento al interno. Siempre hay que cuestionarse esto. Esto me imagino que lo vieron en cirugía 3. Siempre hay que cuestionarse la causa del paro cardiorrespiratorio para corregirla. Porque mientras uno hace el RCP, tiene que repasar qué fue lo que llevó al paro al paciente para corregir ese momento, además de hacerle la reanimación. Y para eso existen las 5H y las 5T del paro. Hipovolemia, hipoxidrogenión, que es acidosis, hipohiperpotasemia, hipotermia. Y las T, que es neumotoras de tensión, taponamiento cardíaco tóxico, trombosis pulmonar, trombosis coronaria. Eso tiene que ser de memoria igual, porque todas las causas del paro, todos los pacientes que dan paro sí o sí van a encajar en una de esas H o en una de esas T, todo. Si así hubieran hecho paro porque tenían insuficiencia respiratoria por tuberculosis, igual va a seguir encajando en hipoxia. Si el paciente era anúrico porque es renal crónico y tenía criterios para dializar, hizo paro, igual va a ser paro porque no orinaba, va a ser acidosis y va a ser hiperpotasemia. Entonces igual, todas van a encajar en esto. Y cada una de las H y las T tiene una conducta a tomar. Entonces uno eso lo tiene que sí o sí razonar y para eso uno lo tiene que conocer al paciente. Si uno no lo conoce, prácticamente está a ciegas mientras reanima. Por eso en esta tablita está más o menos qué se hace con cada H y con cada T, dependiendo. Eso literalmente ustedes quizás en ese momento no lo van a decidir, pero sí pueden orientar
porque como ustedes van a los internos que van a manejar, van a ser dueños de 3 pacientes, de 2 pacientes o más. Ustedes son los que deberían conocer más al paciente y decir, doctor, ¿sabe que la paciente tiene antecedentes de hemorragia digestiva? Y entonces el doctor va a decir, probablemente la paciente estaba choqueada y por eso hizo paro. Entonces va a decir, en el momento del paro, hay que traerle un paquete globular STAT y hay que administrarle mientras reanimamos como código rojo. Entonces por eso hay que ubicarse con cada HKT para saber qué hacer. No sé si hay alguna duda hasta acá, para que pasemos a arritmias, que es lo que es dentro de este manejo igual. Lo que viene dentro de arritmias, que es bastante complejo, a veces pareciera nos los presentan así, y sí es bastante extenso de explicar, en realidad se lo puede explicar, pero este es un tema para darlo en 3 horas si quisiéramos solamente dar arritmias. Yo les voy a dar solamente las cosas más inevitablemente necesarias que ustedes deberían saber. Y hay cosas muy necesarias dentro de la clínica que uno tiene que por lo menos tener en cuenta. Como dice acá, presentación. Siempre ante cualquier antecedente o paciente que esté con arritmia, hay que determinar si la arritmia tuvo inicio y fin súbito o es insidioso. Quiere decir que el paciente en este momento está fibrilando o ya estaba fibrilando desde hace mucho. Es diferente, porque por ejemplo las fibrilaciones auriculares, hay pacientes que no sabían que fibrilaban, pero ya tenían insuficiencia cardíaca hace mucho y ya fibrilaban, pero nunca tuvieron molestia, entonces o no les atribuyeron nada, no tuvieron algo significativo, entonces nunca se preocuparon. O hay otros que no tenían fibrilación auricular y comenzaron a fibrilar en ese momento que justo ustedes pasaron visita, entonces la droga que le van a pasar es diferente, porque uno va a ser persistente, permanente, y el otro va a ser paroxístico, quiere decir que en ese momento lo hizo. Es diferente el manejo. Entonces, eso es importante siempre determinarlo. Por eso todos los electros que ustedes vean los tienen que revisar para conocer a esos pacientes, cómo tenía el electro ayer, antes de ayer y demás. Otra cosa que dice acá, frecuencia cardíaca no es diagnóstico. No hay ninguna arritmia que sea determinada casi por una frecuencia cardíaca. Sí hay una que es muy típica, digamos, por ejemplo, el flutter auricular, típicamente tiene frecuencia de 150. No es 100%, pero la mayor parte de las veces sí tiene frecuencia de 150. Entonces, cuando ustedes ven 150 y dudan que arritmia es, probablemente sea un flutter. Todas las demás varían mucho. Esto igual, el ritmo, irregularidad. ¿Qué quiere decir irregularidad? Quiere decir que cuando yo veo los complejos QRS, por ejemplo esto, cada complejo QRS está distanciado está separado con una distancia diferente. Fíjense, este más corto, el otro más ancho, el otro mucho más ancho. Eso es irregularidad. Todo lo que es irregular es sugerente de fibrilación auricular. El segundo nombre de la fibrilación es irregular. Es un ritmo irregularmente irregular, ¿sí? Yo les decía a los internos cuando le tomaban examen, que no creo que ahora les haga esa pregunta porque era muy mía, yo todos los exámenes le preguntaba lo mismo, casi en ese sentido, igual le pelaban. Era, si ustedes no me entendieron la clase de electro, les decía, cuando pasamos 2 horas ahí de electro, a veces 1 hora, si no me entendieron nada de lo que les expliqué, y están ahí diciendo que sí me entendieron, y en el momento del examen yo seguro les voy a poner un electro. Si ustedes no saben, y no me quieren decir, solamente recuerden una cosa, si ustedes lo ven irregular, pónganle fibrilación, nada más. Toda la clase es lo único que tienen que memorizar, les decía. Y es cierto, el 100% de los ritmos irregulares no son fibrilación, pero la mayor parte sí lo es. Es una cosa que hay que descartarse siempre y es la arritmia más frecuente. Entonces sí o sí tienen que memorizar eso. Esta es otra cosa importante, onda P, que siendo en el contexto de una arritmia pues no lo va a tener, al menos las fibrilaciones auriculares y demás. Y aquí lo que dice, ¿no? Lo que dice train quiere decir taquicardia por entrada intranodal, que aquí nos dice el intervalo RP, que es corto, que la P está más cercana al QRS previo, eso no tiene mucha relevancia. Si no tiene onda P el electro, muy probablemente sea fibrilación, o flutter. Y la respuesta al estímulo vagal.
Esto yo creo que es un dato más, como les decía ayer, lo que quieran nomás solamente saber lo básico, se aprenden hasta aquí. Y los que quieren saber un poco más y ser internos Pro Max, así como que abarcan siempre más, este es el dato para ustedes. Respuesta al estímulo vagal. Es algo que ni los residentes a veces manejan, pero no es complicado, solo que no lo estudiamos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes tienen un paciente con una taquiarritmia y no saben qué arritmia es, lo que pueden hacer es abrir la arritmia. Y eso se puede lograr farmacológicamente. Se logra con una droga que se llama adenosina, o se logra con maniobras que son las maniobras vagales, como el ser el masaje del seno carotidio o la maniobra de Valsalva. Eso hace que ese vago, el nervio vago, disminuya la frecuencia cardíaca y con eso, literalmente como que se abra la arritmia, se ralentice y o bien se solucione o se vea tan lenta que se vea mejor que arritmia. Eso lo vamos a ver en un momento. Esta es una clasificación según el origen y la regularidad. De todo eso lo que me interesa es que recuerden esto. Todas las arritmias que son regulares, la mayor parte se va a originar en el nodo AB. Y todas las arritmias que sean irregulares, el origen va a estar en la aurícula. Eso es una cosa muy práctica que tienen que saber recordar, porque todo lo que es regular y responda al nodo AB, atrioventricular, a la unión atrioventricular, se tiene que solucionar principalmente con una droga que se llama adenosina. Si la tenemos, la mayor parte no, a veces no la van a tener, o la va a tener que comprar el familiar, y por el seguro no va a salir, pero si la tuviéramos, la respuesta es adenosina. Y si no la tenemos, pues ya ocupamos otra droga, y ahorita la vamos a ver. Esto es un poco del mecanismo de la taquiarritmia, que en este momento no me interesa que se lo memoricen, porque de forma práctica no les va a interesar en ese momento mucho. Simplemente recordar que para que una arritmia suceda existen múltiples mecanismos, como por ejemplo el aumento del automatismo, que es esto, dentro de lo que es el ciclo de despolarización cardíaca. Si esta fase 4 se levanta, así como está pendiente, mientras más se levanta, más susceptible a hacer una arritmia es el miocardio. Y eso sucede, por ejemplo, cuando es un corazón dilatado, con insuficiencia cardíaca, hipertenso, mal controlado. Todo eso hace que esa pendiente se levante. Y es por eso que los pacientes que no tenían arritmias, pero hicieron una emergencia hipertensiva, qué sé yo, hacen una arritmia en ese momento. Esto es otro mecanismo que son los circuitos de reentrada. Quiere decir, los impulsos que llegan desde el atrio al nodo AB, porque esto todo es el nodo AB. Y llegan y vuelven a dar una vuelta y vuelven a estimular la aurícula y vuelven a estimular el ventrículo. Tanto estimulan arriba como estimulan abajo. Entonces eso produce dos ritmos al mismo tiempo y va a provocar una arritmia. Y lo otro son las actividades postpotenciales tempranos o tardíos que tienen que ver más con trastornos electrolíticos. Esto es lo que me interesa que memoricen y que toda la clase sea lo que lo tengan bien claro, que es el manejo de una taquiarritmia. Esto debería estar en su libretita, escrito a mano, pintado, como ustedes quieran, pero memorizado debería estar. Y todos los turnos que no tengan nada que hacer, porque créanme que eso de que no tengo tiempo de nada es charla. Siempre hay un tiempo, siempre hay un tiempo. Hasta incluso van a ver a ustedes que las visitas médicas a veces son monótonas y solamente son a todo el mundo por qué no hizo, por qué hizo y así, por 2 horas. En ese momento ustedes sacan sus libretitas de su bolsillo y se ponen a memorizar otra vez. Y así ya aprovechan su tiempo. Entonces, para eso, este algoritmo debería estar en su libreta. El manejo de una taquiarritmia se hace. Se comienza así. Lo primero que con lo que terminamos es cualquier frecuencia cardíaca mayor a 150 normalmente va a producir molestia. Entonces, sabemos que taquicardia viene arriba de 100, pero arriba de 150 la mayor parte de las veces ya es sintomático. Lo primero que se hace cuando uno tiene esto es, uno, evaluar que la vía aérea esté permeable, que no esté para intubar al paciente, que esté ventilando adecuadamente. Ustedes van a tener pulso oxímetro, ahí le miden la saturación. Y la monitorización tiene que ver cómo está la presión
que tenga una vía intravenosa permeable y le hacen un electrocardiograma de 12 derivaciones siempre. Una vez hacen eso, van a responder estas preguntas. Cuando ustedes a las 2 de la madrugada estén en su ronda de signos vitales y midan un paciente justo está con arriba de 100, está a 150 de frecuencia cardíaca, y no haya residente, no haya nadie en ese momento, ustedes lo que tienen que responder es esto. Estas 5 preguntas. El paciente está hipotenso, tiene alteración aguda del estado mental, tiene signos de shock, tiene angina, tiene signos de falla cardíaca aguda. Perdón, un momento. Un momento, por favor. Ya, ahora sí. Entonces les decía, siempre que está con taquicardia, ven esos signos vitales y responden estas 5 preguntas. El paciente está hipotenso, tiene alteración aguda del estado mental, tiene signos de shock, tiene angina, es decir, dolor de pecho, falla cardíaca aguda. Parecieran complicados, pero ustedes se pueden dar cuenta de esos con los signos vitales. Está hipotenso, o sea, está en menos de 90-60. Tiene alteración aguda del estado mental, o sea, el paciente está confuso, somnoliento, estuporoso. Tiene signos de shock, o sea, ahora está anúrico, está con un llenado capilar más de 3 segundos, está igual, somnoliento, estuporoso, todos esos son signos de que el paciente está choqueado. Sobre todo la diuresis, pero la angina, que no la tenía antes, la falla cardíaca aguda, es decir, el paciente tiene signo de insuficiencia cardíaca aguda, o sea, está ortopneico, crepitando, está anúrico, está mucho más edematizado, todo eso. Si el paciente tiene cualquiera de esas 5 preguntas, si es que sí las tiene, entonces lo que se hace es cardiovertir al paciente. En ese momento se cardiovierte. Toda arritmia inestable se cardiovierte así. ¿Y cómo sé cuáles son las inestables? Por las que tengan estas 5 preguntas. Ya. Y se puede hacer en cardioversión eléctrica o farmacológica. Pero si el paciente está realmente inestable, lo que hay que hacer es una cardioversión eléctrica. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Pero aquí te dice la guía. Si usted hace la cardioversión eléctrica y si el paciente tiene complejos estrechos y también son regulares, entonces todo lo que sea regular, con medidas anteriores positivas, la indicación, la droga que se debería pasar es adenosina. Porque todo lo que sea regular, probablemente el origen esté en el nodo atrioventricular. Y probablemente, si es esa el origen, se tiene que solucionar con algo que actúe en ese nodo B. Y la adenosina es la droga que actúa ahí. Entonces, se dan cuenta que lo que puse, lo que va a salir ahorita, le voy a poner en cursiva. Todo lo que sea regular, casi el algoritmo siempre les va a decir pase la adenosina. Ahora, si el paciente no está inestable, es decir, no tiene ninguna de estas preguntas, no está hipotenso, no tiene alteración de estado mental, no tiene signos de shock y demás,
Entonces, en ese caso, ya me pongo a ver el electro con calma, me pongo a medir, a contar los segundos y demás. Y evalúo lo siguiente. ¿Tiene QRS ancho? Es decir, el QRS dura mayor o igual a 12 segundos, ¿sí o no? Si es más de 0,12 segundos, entonces es lo mismo. La droga que le voy a pasar, si es regular, es adenosina. Si no tengo adenosina, como la mayor parte de las veces les va a suceder, considerar otro antiarrítmico, te dice. ¿Y qué antiarrítmico te sugiere la tabla? Te dice procainamida o amiodarona. Pero la que ustedes van a ver que en su seguro la mayor parte de las veces va a haber, casi siempre, es amiodarona. Esa es la que sí o sí tienen que aprender a utilizar, o al menos aprender cómo la utilizan los demás. La primera dosis de amiodarona se pasa a 150 miligramos. La ampolla viene de 150 miligramos. Se pasa una ampolla en 10 minutos y luego se repite. Y luego se pasa a 300 miligramos y se puede dejar a goteo continuo. ¿Ok? Entonces, sí, esto sí es ancho. Si es ancho, le pasas a adenosina, si es regular, o si no, amiodarona. Si no es ancho, si el QRS es estrecho, o sea, menor a 0,12 segundos, la opción 1 es hacerle maniobras vagales. Eso es masaje carotídeo. La opción 2, si no funcionó esto, es pasar la adenosina. Y la adenosina viene de 6 miligramos, aquí está. 6 miligramos. 6 miligramos. Y dice acá, si no le funciona con 6 miligramos, usted le pasó 6 miligramos y no pasó nada, no salió de la arritmia, le pasa una segunda dosis, pero de 12 miligramos. Y si no mejora con eso, le pasa 18 miligramos, o sea, va aumentando la dosis. Si no mejora con eso, le puede pasar un beta bloqueante a un antagonista del calcio. Si en el caso que usted cardiovertió al paciente y mejoró, no salió de la taquiarritmia, sigue mal, el paciente sigue taquiarrítmico, sigue inestable, le aumenta el voltaje y lo cardiovierte otra vez. Y al mismo tiempo le puede pasar otra droga antiarrítmica. Ahorita vamos a ver cómo se... Dodge is a useful vagal maneuver that Esto es como hacer el masaje vagal. Esta es una maniobra modified que hacemos. Valsalva maneuver is a non-invasive vagal maneuver that serves as first-line therapy for the termination of hemodynamically stable paroxysmal supraventricular tachycardia. Prior to the maneuver, place the patient on the rhythm monitor if one is available. To perform this maneuver, begin with the patient in a semi-recumbent position and ask them to blow into a 10mm syringe for 15 seconds. The patient should attempt to sustain the Valsalva maneuver for the full 15 seconds, though some may not be able to. Next, immediately lay the patient supine and support their legs raised to a 45-degree angle. Hold this position for another 15 seconds. This promotes venous return and increases the vagal tone. Finally, return the patient to the semi-recumbent position to complete the maneuver. This maneuver can be taught to the patient. Ya, ¿qué hicieron acá? Esta es una maniobra de Valsalva modificada, se llama. Esto corresponde a esto. Cuando estaba regular y estrecho, hice maniobras vagales. Una maniobra para estimular el vago, que es este masaje carotídeo, que se masajea así con los dos dedos. Sobre donde está el pulso carotídeo se masajea por 5 hasta menos de 10 segundos y debería disminuir la frecuencia cardíaca, debería salir de arritmia. Si no mejora con eso, se hace esta otra maniobra, que era la de acá. Se le da una jeringa vacía, prácticamente el émbolo de la jeringa, sopla a presión, sopla, inevitablemente se está soplando, va a hacer aumentar la presión intratorácica, y el paciente lo recuestan y elevan las piernas, los miembros inferiores a 45 grados, y lo mantienen por 15 segundos. Luego lo hacen sentar de nuevo al paciente, y en ese momento se estimula el vago, inevitablemente, y debería bajar la frecuencia. Y si no mejora con eso, se hace adenosina. Este es otro algoritmo, pero esto es solamente fibrilación auricular, es un poquito más complejo para que lo entiendan, pero aquí rescatar solamente cuando la fibrilación auricular es nueva, se cardiovierte. Si no es nueva y el paciente está estable, se puede hacer ya drogas antiarrítmicas, anticoagulación y demás.
Estas son una de las drogas que recomiendan para la fibrilación auricular. De toda esta, la que tienen que aprender, aunque sea a conocer cómo se usa, cómo se diluye, cómo se administra, es la amiodarona, porque es la que más hay en Bolivia, o al menos en Santa Cruz. La ampolla viene de 150 miligramos. Y hay algunos protocolos que te dicen pasar 300 miligramos como dosis de carga en 1 hora, y después de eso vas haciendo una infusión continua de 0,5 a 1 miligramo por 24 horas. Entonces, drogas que tenemos que saber manejar: amiodarona y adenosina. Amiodarona viene de 150 miligramos y adenosina viene de 6 miligramos. Entonces, ¿cómo se pasa la adenosina? Se pasa 6 miligramos, si no funciona 12, si no funciona 18 miligramos. ¿Cómo se pasa la amiodarona? 150 miligramos en 10 minutos. Y si no mejora, le dejan una infusión continua, que después vamos a ver. Así viene la adenosina. Y ahí vienen ampollas también. Ya, esto, la diapositiva más se lo hice para los residentes, la otra vez que les expliqué un poco de esto. Pero ustedes es importante que por lo menos conozcan para qué sirve cada cosa. Fíjense que para pasar la adenosina, tiene su ciencia. Uno le pasa 6 miligramos al paciente, y después de eso le tienen que pasar 20 ml de solución fisiológica como solución de arrastre. Y después, inmediatamente, es como que para firmarlo, eso es como el paciente sale de arritmia en ese momento. Y si no funciona, le pasan el doble o le pasan el triple. Se pasa en bolo, sin diluir. Ya, vamos a ir con algunos casos clínicos, lo más puntual posible. Si alguien tiene alguna, quiere opinar, quiere equivocarse, este es el momento, o quiere acertar, este es el momento. Este caso clínico, este paciente tiene disnea, palpitaciones, astenia, dinamia, disconfort torácico, o sea, se está quejando de dolor de pecho. Y tiene signos vitales 110, 70, 190 de frecuencia cardíaca, o sea que tiene una taquiarritmia. ¿Qué dijimos en el algoritmo que teníamos que ver? Taquiarritmia, ver A, B, C, D, y ver las 5 preguntas, ¿no? Hipotensión, falla cardíaca aguda. Este paciente no está hipotenso. Falla cardíaca aguda, dice disnea, palpitaciones, astenia, dolor de pecho, ¿no? Las otras, ¿cuáles son las otras preguntas? Hipotensión, falla cardíaca aguda, signos de shock, alteración del estado mental agudo. Angina, creo. ¿No? Angina. Tiene angina, ¿no? Entonces, con esa angina, ¿qué sugeriríamos, qué deberíamos hacer en ese momento? Primero valorar los signos de shock, creo. Si el paciente tiene una angina que es desde ese momento, o sea, en ese momento junto con la arritmia, tiene la angina, entonces es una indicación de cardioversión. Pero si es inconfort torácico, esto puede ser interpretado de muchas formas. A veces le va a decir, estoy fatigado, pero no es en sí dolor. Entonces el paciente no tiene indicación de cardioversión, va a depender mucho de eso. Pero el paciente, según esto, hemodinámicamente no tiene alguna repercusión. Está con buena presión, está taquicárdico, sí, pero tiene buena presión. Entonces lo que vamos a hacer, y dice aquí, ocupación, labores de casa, no tiene hábitos anteriores. Si el paciente, como aquí pareciera que es una taquiarritmia estable, según el manejo que solamente lo estoy recordando para que lo vean, fíjense, si no tiene ninguna de estas 5 preguntas, si las tiene, lo cardiovertimos. Si no tiene nada de eso, nos fijamos el electro. Ahorita lo vamos a ver. Y nos fijamos si es mayor a 0,12 o menor a 0,12. Y dependiendo de eso, le vamos a pasar droga o le vamos a hacer maniobras vagales. ¿Cómo está el electro? Fíjense que para manejar una arritmia, en el contexto de emergencia, no se necesita que ustedes hagan el diagnóstico. O sea, no se necesita. Solo se necesita que ustedes la cataloguen como estable o inestable. No es como uno pensaría que va a dar un examen de fisio, ¿no ves? Y va a interpretar todo el eje y todo lo demás, no. Cuando uno maneja una arritmia, necesita lo más elemental para sacar de la emergencia. Entonces, si aquí veo, tengo que fijar solamente 2 cosas. Uno, la regularidad, si es regular o es irregular, y cómo está complejo QRS. ¿Es irregular o es irregular? Vamos a ver, siempre nos fijamos en D2 eso. Hay como un cuadrado y medio, un cuadrado y medio, un cuadrado y medio, relativamente más o menos está regular, y son complejos QRS estrechos, son menos de 3 cuadraditos. 3 cuadraditos son igual a 0,12 segundos. Estrecho y es regular. Y el paciente está estable. Solo esas preguntas necesitan responder.
Entonces, teóricamente, lo que deberíamos hacer, si el paciente está estable, el complejo QRS menos de 0,12, lo que decía el algoritmo que era, número 1, maniobra vagal. Entonces, le hacemos bien masaje carotidio o maniobra valsal modificada. Entonces, lo que procedemos, ahí tenemos las opciones. O le pasamos droga, o lo cardiovertimos, o le hacemos masaje carotidio. En ese momento, cuando ustedes sean residentes, literalmente lo que va a suceder es que la licenciada va a estar hinchándolos al lado y le va a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así como en el video al principio, ¿no ven? Los familiares ahí quejándose que no sabe, que haga algo, que no sé qué. Entonces, eso lo tiene que resolver usted en 3 segundos. Tomar una decisión. Entonces, según el caso clínico, aquí le hicieron masaje carotidio. Le hicieron maniobras de valsalva, le elevaron los pies, le hicieron soplar la jeringa. Y aún así el paciente no mejoró. Fíjense que la frecuencia cardíaca de este paciente debe estar, si hacemos el método de la regularidad, 300, 150, 100, así. Aquí más o menos debe estar, casi son 2 cuadrados, por lo tanto 300, 150. Más o menos debe estar en 130. Entonces sigue taquiarrítmico. Entonces lo que vamos a hacer es lo que veíamos acá, la opción. Por eso lo retrocedo casi al algoritmo cada vez, para que ustedes se den cuenta que no hay nada que sea por suposición ni por invención de uno. En ese momento no se inventa uno nada, no saca la última actualización de... No, nada, todo ya está escrito. Solo necesitas saberlo. Entonces dice, si ya le hiciste la opción 1, maniobra vagal, y no funcionó, la opción 2 es adenosina. Entonces le vas a pasar a adenosina. ¿Cómo se pasa la adenosina? Ya la vemos hace un momento. Así es como se pasa la adenosina con una llave 3 vías. En una jeringa le pasamos adenosina 6 miligramos y después de eso le pasamos, ¿qué? Un bolo de 20 ml de solución fisiológica. Y es mágico eso. Ustedes ven ahí el monitor y de la nada sale la taquiarritmia y vuelve a sinusar. Hay veces no sale. Si no saliera, le hacemos 12 miligramos. Le podemos repetir 12 miligramos. Y si no, le hacemos 18 miligramos, o sea, 3 ampollas. Y tras le pasaron adenosina, lo que dice el caso clínico, salió. Fíjense, ahora está entre 100, 150, 175, más o menos 80 de frecuencia cardíaca. Tiene mejor presión, ya no está hipertenso y tiene mejor frecuencia cardíaca. Lo sacaron de la arritmia. Es lo mismo que dice la guía, solamente para repasar. Este es lo del libro de Vélez. Es lo mismo, ¿no? Adenosina. Si no funciona tu maniobra vagal, adenosina. 6 con tu bolo de 20 de solución fisiológica. Si no mejora, 6, 12, 18. Si no mejora con eso, le puedes hacer otra droga si sabes manejarla. Verapamil, diltiazem, atenolol. Yo les garantizo que casi nunca van a tener esas drogas. Por eso, si quieren estudiarlas, pueden estudiarlas, pero yo les aseguro que la droga que tienen que aprender a manejar sí o sí es adenosina y amiodarona. Cuando manejen bien esas, recién busquen otra. ¿Cómo cardiovertir a un paciente cuando está inestable? Esto es importante. Para cardiovertir, ¿cuál es la diferencia entre cardioversión y desfibrilación? Ojo que se desfibrila cuando el paciente está fibrilando. Entonces la fibrilación es un ritmo de paro. Entonces solo se desfibrila cuando el paciente está en paro. Se cardiovierte cuando el paciente está en una arritmia inestable, una taquiarritmia inestable. Pero estar en taquiarritmia inestable no significa que el paciente esté en paro. Significa que está 190 por minuto, qué sé yo. Pero el paciente está despierto, quejándose de dolor, todo, pero no está en paro. Entonces, esa diferencia es súper elemental, porque como el paciente está despierto o está somnoliento, pero está realmente percibiendo todo, uno lo que tiene que hacer en ese momento es cardiovertirlo, y antes de cardiovertirlo tiene que prever que el paciente, como está consciente, va a sentir todo lo que vos le hagas. No está en paro el paciente, entonces va a percibirlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacerle sedación. Primero hay que sedar al paciente. Y lo puedes sedar con fentanil, con midazolam. Ustedes no van a hacer eso, no van a indicarlo. Pero sí lo tienen que saber para que si el residente no lo hace, ustedes se antepongan y le digan, hay que sedar al paciente. Le pasan fentanil o midazolam, lo que ustedes tengan en ese momento, propofol. Lo sedan y en ese momento el paciente va a quedar planchado en cuestión de minutos. Y posteriormente lo que se hace es colocar las paletas de este monitor. Se coloca uno en el chope de la punta y otro en el extremo superior derecho y se aprieta este botón.
que dice, todos los monitores van a decir lo mismo. Sync, que quiere decir sincronizado. Cuando uno le da sync, automáticamente va a aparecer una flecha en cada QRS. Entonces en ese momento le da charge, que es cargar, y posteriormente descarga, le hace una descarga eléctrica. ¿Con cuánto le vas a cardiovertir? Dependiendo de la arritmia. La arritmia, por ejemplo, la fibrilación auricular se cardioverte con 200 joules. Los demás podéis ir comenzando dependiendo del fibrilador que tengas, con 120, con 200 o con lo máximo que tengas. Aquí te dice, por ejemplo, según este algoritmo que salió este año, los joules que necesitas para cada desfibrilación, para cada tipo de arritmia. Fíjense que la mayor parte va a 100 a 200. Entonces, para no pelarle, 100 a 200 joules. Y además de eso, pues tendrás que hacerle, después de eso, si no sale con esta cardioversión, aumentarle los joules y hacerle una droga antiarrítmica. Vamos con otro caso clínico. El paciente tiene 60 años, masculino, abogado, hipertenso, este sí fuma, tiene un stent, o sea que es coronario. Viene por palpitaciones, con disnea, con dolor no cardíaco, estertores crepitantes. Estos estertores crepitantes son signos de insuficiencia cardíaca aguda, o sea que puede ser falla cardíaca aguda. Las palpitaciones y la disnea es clase funcional 2 a 3, o sea que el paciente tiene disnea de pequeños esfuerzos. Otro signo de falla cardíaca aguda, y está hipotenso. Ya son dos criterios para decirme que el paciente está inestable y tiene frecuencia cardíaca de 190. Entonces es una taquiarritmia inestable. Y les dije en el algoritmo, ya no volveré atrás, pero en el algoritmo todo lo inestable se cardiovierte. Entonces lo que hay que hacer en ese momento es cardiovertirlo al paciente. El paciente entonces le sigue doliendo el pecho, está hipotenso, somnoliento. ¿Qué hay que hacer? Cardiovertir sin darle vuelta alguna. Entonces le vamos a hacer cardioversión como dijimos hace un momento. Lo vamos a sedar, vamos a apretar el botón de sync, de sincronizado, y vamos a darle descargar. Fíjense que según el caso clínico aquí lo cardiovertieron, y luego de eso el paciente hizo paro, hizo una torzada de punta, se llama esto torzadas de points, ya no tiene presión, ya no tiene pulso, ya no tiene saturación, entonces lo reanimaron. El paciente está en paro, puede suceder, y ahí comienza el algoritmo de paro, que es el que vimos hace rato. Eso es en la vida real. Uno pareciera, en realidad en la vida real uno está manejando al paciente, lo saca el paro, y no es como que el paciente salga como el libro. El paciente a veces sale de paro, sale a taquiarritmia, o de taquiarritmia hace paro. Entonces uno tiene que tener los algoritmos ya memorizados para saber qué hacer, todo según lo que dice el algoritmo. Entonces la droga que tenemos que manejar, amiodarona, sí o sí, saber de memoria. 150 miligramos viene la ampolla, en 3 ml, 50 miligramos por cada ml. Entonces, ¿cómo se pasa? 150, la mayor parte de las veces nosotros sí o sí, yo personalmente lo que indico es dosis de carga, 300 miligramos lo paso. Y después de eso le hago una dosis de infusión continua, que quiere decir 900 miligramos en 500 ml de dextrosa y lo paso para todo el día. 23 ml hora puede ser. Le hago ese mantenimiento y todo el día le gotea amiodarona. Entonces el paciente evita que vuelva a hacer taquiarritmia. Observaciones de esta amiodarona: no se diluye en fisiológico, siempre se diluye en dextrosa. Caso clínico número 5. El paciente femenino, palpitaciones, disnea clase funcional 2, dolor no cardíaco. Y bueno, este paciente tiene 120-50, tiene 160 de frecuencia cardíaca, tiene taquiarritmia, pero está normotenso, ¿no? Normotenso, tiene disnea, palpitaciones y el dolor dice que no es cardíaco. Entonces, teóricamente el paciente está estable, es una taquiarritmia y estable, ¿no? Entonces, en este caso corresponde hacerle, podemos hacerle masaje vagal, maniobra valsalva, o podemos hacerle droga, podemos hacerle adenosina, o podemos hacer la amiodarona. En este caso, fíjense, está rítmico y está aparentemente irregular. Miren, fíjense acá, estos son cuadraditos y medio, y aquí hay 2 cuadrados y medio. Un cuadrado y medio, un cuadrado y medio, y aquí hay 2 cuadrados. O sea, está irregular. Y yo les dije que todo lo que es irregular muy probablemente sea fibrilación auricular. Entonces es una fibrilación auricular que está estable. Entonces lo que hay que determinar siempre en las fibrilaciones auriculares es: ¿el paciente hizo FA ahorita o ya tenía FA desde siempre? Si tiene ahorita, hay que cardiovertirlo, pero farmacológicamente, y eso es con droga. Y la droga que más vamos a tener es amiodarona. En ese caso, lo que les dije, se le pasa 300 miligramos en bolo,
Y después de hacerle el bolo en 10 minutos, le hacemos una dilución continua. Un goteo continuo de 900 de hemibarona en 500 ml y le pasamos a 21 ml hora. Y todo el día va a gotear esa hemibarona y el paciente va a evitar que otra vez haga ritmo. Y aquí salió, ¿no? Este es el otro algoritmo y con ese vamos a ir acabando, que tienen que sí o sí manejar, que es bradiarritmia. El algoritmo bradiarritmia comienza con toda frecuencia cardíaca menor a 60 es bradiarritmia, pero menor a 50 no solamente está bradicárdico, ya tiene síntomas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Responder las 5 preguntas. ¿Está hipotenso? ¿Tiene alteración aguda del estado mental? ¿Tiene signos de shock, angina, falla cardíaca aguda? Cualquiera de estas, entonces lo que tenemos que hacer es evaluar vía aérea, está bien ventilado, tiene vía aérea permeable, está monitorizado. Si tiene una de estas, hasta eso cuando hicimos el electrocardiograma de 2 derivaciones, si tiene una de estas, lo que vamos a hacer inmediatamente es atropina. Y la atropina viene de 1 miligramo. Le pasamos un bolo de atropina, a veces mejora, si no mejora, vamos a la opción 2, que es marcapaso transcutáneo. Y eso si lo tenemos en el seguro. La mayor parte de las veces no lo va a ver. Si no mejora con eso, le hacemos dopamina o le hacemos adrenalina. Y si no mejora con eso, marcapaso transvenoso, pero eso es solamente si hay también el seguro, porque eso hay que colocarlo como vía central. Si el paciente no hubiera tenido nada de esto, no estuviera hipotenso, está bradicárdico, pero está tranquilo, entonces el paciente hay que hacerle un electro y buscar la causa de eso. Las drogas que tenemos que saber para manejar eso, la atropina, viene de 1 miligramo, tenemos que saber que pasa de 3 a 5 minutos, máximo 3 miligramos. La otra droga que tenemos que saber manejar es dopamina, que viene de 200 miligramos. Aquí, como les decía, en este contexto sí hay que hacerle un electro, identificar si el paciente está bloqueado, porque probablemente hizo una bradicardia porque tenga un bloqueo AB de 2º grado, 3er grado, que ya son indicación de marcapaso. El de 2º grado, MOVIX 2, por ejemplo, marcapaso. Entonces el paciente le va a pasar atropina, no va a mejorar. Por eso ahí CEPA no es eficaz. El paciente tiene que llegar sí o sí a marcapaso. Dopamina. La dopamina es un vasoactivo quimotrópico, cronotrópico, vasoconstrictor, o sea que aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca, ya aumenta la resistencia periférica vascular. Dependiendo de la que ustedes dan, va aumentando su efecto. Esto no es necesario que lo memoricen y lo sepan, ustedes no lo van a indicar, pero sí es importante que sepan para qué sirve y que es una de las opciones en el contexto radical. La otra opción es adrenalina. Y este caso clínico, 60 años, masculino, chofer, hipertenso, ¿no? Motivo de consulta, síncope, disnea, cefalea, ya tiene, parece que es una bradicardia con síntomas, fíjense que la frecuencia cardíaca es 90, está en el borde casi de la hipotensión. Entonces lo que vamos a hacer acá, tendencia a la somnolencia, hipotenso, y está crepitando el paciente. Vemos el electro y el intervalo PR, si bien está prolongado, lo que llama la atención acá es que no hay mucha orden, ¿no? Fíjense, aquí hay una P después de la T. No hay orden, entonces probablemente este es un bloqueo AB completo. Entonces le pasan atropina, 1 miligramo, y cada 3 a 5 minutos, y el paciente no mejora. Entonces, como no mejoró, le pusieron dopamina. Le infundieron dopamina, goteo continuo, y no mejoró, se hace marcapaso. Cuando ya le colocaron marcapaso transvenoso, recién mejoró la frecuencia cardíaca. Bueno, en este contexto de caso clínico, supuestamente el paciente después hizo paro. ¿Qué ritmo de paro es este? Taquicardia ventricular, ¿no? Son iguales, complejos anchos, y si no tiene pulso, es taquicardia ventricular sin pulso, hay que desfibrilar. Y me dice acá. Caso clínico 4, femenino, juez, con dolor cardíaco, disnea, palpitante, o sea, parece que está en insuficiencia cardíaca, está con 64 y está hipotenso. ¿No? Bueno, hay que terminar este caso cardíaco. Pero este caso clínico, por ejemplo, aquí está femenino, con dolor disneico, astenia, estructuras crepitante y con 64, con hipotensión. No está bradicárdico, pero sí está más o menos desaturando y está hipotenso. Esto ya corresponde al tipo de manejo. Probablemente está haciendo un infarto agudo de miocardio, ¿no? 58 años para ser femenina, pues es hipertensa, fuma, diabética y padre fallecido en IAM, ya tiene todos los antecedentes de factores de riesgo para ser
Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que hay que hacer es hacer el electro, ver si tiene alteraciones compatibles con IAM, y si no lo tiene, probablemente igual sea un IAM sin ST, entonces hay que pedirle troponina y monitorizar a la paciente porque podría estar infartándose. Troponinas cuantitativas, ¿no? Esto pareciera post nomás de académico, pero es real esto. Salvar vidas está en las manos de quien la maneja. Si ustedes quieren ser la persona que uno esperaría que está manejando el paciente y que sea la idónea, pues eso va a depender de ustedes que tanto estudien este tema. Si ustedes lo saben bien, entonces el momento que suceda, ustedes van a ser la persona que los familiares sueñan con que le toque al paciente. Nadie quiere que le pase eso a un paciente, pero si le pasa algo al paciente, pues uno espera que le toque justamente con la persona que sí sabía, que sí estudiaba, que sí estudió sus apuntes, que sí memorizaba, que sí daba sus exámenes a conciencia, ¿no? Entonces eso va a depender de ustedes. Es una foto del recuerdo, o sea, la historia en la residencia. Y eso. Nuevamente les comparto la flash, bueno, material que produzco. Si alguien tiene algún tipo de inquietud en conocer alguno de los materiales que produzco, me puede escribir a este número. No sé si este QR sigue funcionando. Me puede escribir este número y yo le paso el catálogo y ya pueden ver, le paso algún adelanto o algo de qué se trata. Personalmente, sin desmerecer o merecer el tema de que yo haya escrito esto, el libro que yo les recomiendo que deberían, o por lo menos repasar, si no van a comprar el libro, por lo menos que ustedes lo repasen para ir al internado, sí o sí, es historia clínica. Porque historia clínica es una de las cosas que ustedes la van a hacer todo el tiempo. Y lastimosamente, por el tema de la sobrecarga laboral, no muchas veces la hacemos bien porque queremos dormir, queremos descansar, queremos comer, que son cosas básicas que todos necesitamos hacer. Pero lastimosamente eso hace que pierda el fruto de aprendizaje de la historia clínica y no la aprendemos a hacer. Y lastimosamente uno piensa que solamente es tarea, pero uno termina el internado, ejerce como médico general y lo que vas a hacer es historia clínica. No vas a hacer diagnóstico si no sabes hacer historia clínica, entonces sí o sí la tienen que aprender a hacer. Y lo otro que les recomiendo son las flashcards, porque inevitablemente ustedes se van a topar con algo que les van a preguntar que va a ser muy de memoria, ustedes no lo van a saber. Y si no compran esto, yo les recomiendo que por lo menos se hagan sus flashcards. Hace flashcard de radiografía, de electro, de sutura, hace flashcard de laboratorio de valores normales. Para ustedes en el momento que les pregunten o pasen una visita que no es productiva, sacan su flashcard del bolsillo y la memorizan. Es la recomendación que yo viví en mi internado y se las puedo pasar a ustedes. Además de otra recomendación que me dieron, me pasaron otros internos que yo era cuando estaba en el internado, que es en su libreta vayan anotando todas las indicaciones que vean sobre cómo indicar algo. Ustedes ven un paciente que llega, qué sé yo, con influenza, fíjense qué le indican, cómo le indican, a cuánto le indican el oseltamivir, a cuánto le indican el paracetamol, qué sé yo. Porque cuando la provincia le toca a veces ejercer y hasta lo más mínimo uno no sabe qué hacer, entonces saca su libreta y se fija cómo lo indicó el otro y por lo menos ya tiene una base de cómo hacer las cosas. No desaprovechen su internado en eso, en dejar pasar. Todas las indicaciones hay algo que aprender. Igual podríamos hacer otra clase solamente de aprender a indicar, porque eso es lo que uno hace en médico general y como médico especialista. Aprender a indicar un goteo, cómo indicar un suero, a cuánto de goteo, cómo se pasa un antibiótico, cómo se pasa un antipirético, cuáles son inducción, dosificación lenta, cuál se pasa más rápido, cuál se pasa más dosis, cómo calcular todo eso, ¿no? Pero eso es lo que les recomiendo. Y con eso acabamos el día de hoy. Eso es lo que necesitan saber sí o sí para la clase práctica. Les recomiendo que sí o sí memoricen eso para la vida, porque todos necesitamos saberlo en el momento que nos topamos con un paro. La verdad, agradecerle mucho, doctor, por su tiempo. Fue una clase bastante buena, muy buena para poder reconocer los trastornos electrocardiográficos que ya hemos estado viendo ¿no? a lo largo de la carrera, pero siempre necesitamos repasar y recapitular. Y la verdad, agradecemos mucho por su tiempo, doctor. Fue una clase muy buena y esperamos poder seguirlo teniendo como tutor, tal vez más adelante en alguna clase extra, o tal vez cuando tenga tiempito, o tal vez poder compartir un grupo de estudio, doctor.
Perfecto. Claro, claro que sí, con toda predisposición siempre para lo que necesiten. Igual a los que quieran, les comparto